Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su Oba, Eni, Oríate y Fa, Ola, Olo, Batalá, dándole un saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso donde quiera que estén y bajo las circunstancias que se encuentren, siempre esperando que estas sean positivas para ustedes y para todos sus afectos. Hoy vamos a continuar en este afanoso estudio en el cual nos hemos metido nosotros, creo que por cabezadura, ¿no? Pero que le vemos una importancia vital en cuanto puede aportar interpretaciones a la hora de poder decodificar los códigos espirituales, a la hora de poderle dar un consejo a las personas desde el punto de vista de la espiritualidad y no ser tan general como se es hasta ahora, donde solo se dice tienes un árabe, tienes un indio, tienes una gitana, tienes y al final no se especifica qué es lo que realmente es, y estamos convencidos que muchas de las veces cuando se le dice a la persona tiene tal cosa y tiene tal cosa, están malinterpretando lo que ven porque la materia no conoce exactamente lo que sucede, lo que puede interpretar. Entonces, hoy vamos a hablar de la cultura árabe, pero también de la cultura hindú, las similitudes, pero sobre todo las diferencias que tienen entre ellos, porque casi siempre las personas dicen, tienes un árabe, pero quieren decirle un nombre poderoso a las personas sin tener en cuenta que puede ser un árabe trabajador, que puede ser un árabe comerciante, que puede ser un árabe campesino, que puede ser un árabe, por ejemplo, cultivador de té, o sencillamente puede ser un religioso. Igual si usted en el caso de los indios, y entonces cuando decimos las cortes y las cortes y las cortes, pasamos por encima de estas cosas y repito, lo dijimos en el video anterior y lo volvemos a repetir, no es que estemos diciendo que las cortes no existen, no estamos diciendo eso. Nosotros en nuestro proyecto lo que estamos es planteando la posibilidad de ser aún más exacto en lo que se le dice a las personas desde el punto de vista espiritual, sobre todo en las misas espirituales, porque realmente todo el mundo no puede tener lo mismo. Entonces, para ello estamos haciendo una serie de trabajos para poder darnos a entender desde la realidad, no desde el invento, desde la realidad. Entonces, a diferencia de la estructura de las castas que existen en las sociedades de la India, en la cultura árabe, no hay un sistema de castas similar. En cambio, las sociedades árabes tradicionalmente han tenido una estructura social basada en otros factores, como la tribu, la familia, la religión y la afiliación étnica. La sociedad árabe suele ser más fluida en términos de movilidad en comparación con los sistemas de castas rígidas de algunas culturas. Sin embargo, es importante destacar que en algunas regiones del mundo árabe, especialmente en la península arábiga, las diferencias sociales y económicas pueden estar relacionadas con la tribu o la familia de una persona, lo que puede influir en su estatus social y oportunidades. De aquí es que planteamos que no se debe ser tan general a la hora de endilgarle una espiritualidad a una persona que en realidad no sabemos cuál es la función que viene a jugar dentro de nuestro cuadro espiritual. Siempre es lo mismo porque las personas casi siempre están buscando lo mismo, casi siempre estamos buscando lo mismo. ¿Qué cosa es? Estabilidad económica. Decimos para mí hipócritamente muchas veces que lo que estamos es buscando salud y realmente a lo interno lo que estamos buscando es dinero, bienestar económico y tener una vida de más progreso solo asociado a la cantidad de dinero que se pueda tener. Por eso es que estas influencias, estas explicaciones, estos trabajos que hacemos siempre apoyados con personas de alto nivel profesional, buscan ese objetivo, despertar en las personas que realmente tienen un don, el interés de poder estudiar, porque de hecho en el trabajo anterior nos llamó una amiga de nosotros que tuvo la experiencia de poder interpretar en una misa espiritual un sufí, cosa que nunca le había sucedido, pero su espiritualidad la llevó hasta allá, hasta atrás, a interpretar
un sufí, y realmente la persona que estaba haciendo la misa espiritual practicaba el sufismo, como lo habíamos dicho en el video anterior. Por lo tanto, no podemos nosotros mantenernos en una línea muy lineal en todas las cosas que decimos y no sabemos interpretar bien los códigos. A menudo las sociedades árabes valoran la lealtad a la tribu y a la familia, y esto puede influir en la vida social y política. En lugar de las castas en el mundo árabe, es más común hablar de grupos étnicos o comunidades religiosas. Por ejemplo, en algunos países árabes como Líbano, Siria e Irak, hay diferentes grupos religiosos como musulmanes sunitas, musulmanes chiitas, cristianos, drusos, etc. Cada uno de estos grupos religiosos pueden tener su propia identidad cultural y comunitaria, pero no se consideran castas en el sentido en que se utiliza en la India. Entonces vean ustedes, ya aquí tenemos una de las primeras clasificaciones: musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, drusos, más otro tipo de tribus que existen en la comunidad árabe. ¿Y por qué no decirle a la persona, por ejemplo, incluso cristianos, por qué no decirle a las personas, tú tienes un árabe, pero es un árabe cristiano, no musulmán, o es musulmán chiita por las características que tengan? Acuérdense que la guerra de los moros y cristianos que se dieron aquí fue precisamente porque un grupo de árabes se convirtieron al cristianismo y abandonaron el islamismo. Y se produjo esa guerra que a todos nos han dado en las clases, por lo menos en Cuba nos dan en historia. Y entonces hay que tener bien claro estos aspectos, porque desciframos mal el código y le decimos a las personas que cogen un camino equivocado. En resumen, a diferencia del sistema de castas en la India, la sociedad árabe no tiene un sistema de castas similar. La estructura social en el mundo árabe se basa en otros factores como la tribu, la familia, la religión, la afiliación étnica, y es más fluida en términos de movilidad social. Ahora bien, el sistema de castas en la India es un sistema social jerarquizado y rígido que ha existido durante miles de años y sigue siendo una parte significativa de la sociedad india actual. Entonces, usted tiene un indio, su espiritualidad le dice que le manifiesta a esa persona que tiene un indio. ¿A qué casta pertenece? Es ahí a donde va el objetivo de estos trabajos: despertar en las personas el interés de educarse para poder ser un buen comunicador del mensaje. Este sistema de casta clasifica a las personas en grupos que se llaman casta, por supuesto, que determinan su posición social, ocupación y derechos en la sociedad. Hay una visión general del sistema de castas. Por ejemplo, el sistema de castas en la India se compone de una jerarquía de grupos sociales donde algunas castas se consideran superiores y otras inferiores. La jerarquía tradicional se divide en 4 varnas o clases principales, que son los brahmanas, la casta superior compuesta principalmente por sacerdotes eruditos y maestros religiosos; los kshatriyas, la casta de los guerreros y gobernantes; los vaisyas, la casta de los comerciantes y agricultores; y los shudras, que es la casta de los trabajadores no cualificados. La casta de no brahmanas, además de 4 brahmanas principales, existen innumerables subcastas y grupos conocidos como yatis. Estas castas no brahmanas son diversas y se basan en ocupaciones específicas y grupos culturales. Están también los intocables. En la parte inferior del sistema de castas se encuentran los intocables o los dalits, que históricamente se consideran impuros y marginados, aunque se han promulgado leyes para abolir la discriminación contra los intocables. Todavía enfrentan desafíos significativos en la India. ¿Y por qué no puede tocarle usted un dalit o un intocable en el cuadro espiritual? Vamos a decirlo así: ¿cuál es la discriminación? Que siempre queremos ponerle un jeque, incluso sin saber lo que es un jeque, confundiendo la cultura completamente. ¿Por qué no puede tocarle un dalit a una persona
en un cuadro espiritual? Es la pregunta que nosotros hacemos. También está la endogamia, que es una característica importante de sistemas de casta. Es la práctica de la endogamia, que significa que las personas generalmente se casan dentro de su propia casta o subcasta. Esta práctica ha contribuido a la preservación de las divisiones y jerarquías en el sistema de casta. Existe una discriminación y segregación, lo cual a lo largo de la historia este sistema de casta ha dado lugar a la discriminación y segregación de castas inferiores, especialmente los Dalits, aunque se han promulgado leyes para proteger los derechos de las personas pertenecientes a castas marginadas. La discriminación y la violencia basada en el sistema de castas todavía persisten en algunas partes de la India. Entonces, de esta podemos colegiar que quizás yo tenga un indio que sea un Dalit, o usted tenga un indio que pertenezca a las castas de los Brahmanas o los brahmanes, y entonces usted, su espiritualidad india es contraria a la mía, porque la mía está discriminada, la mía es pobre, la mía está arrinconada, por lo tanto su función en mi cuadro espiritual es diferente al que tiene usted, mi querido hermano. Pero estas cosas ya no se determinan, ya no se saben. Han existido cambios y reformas a lo largo del tiempo, que ha habido esfuerzos significativos para reformar y eliminar el sistema de casta y promover la igualdad en la sociedad india. El líder Mahatma Gandhi fue un defensor destacado de la igualdad de casta y trabajó para eliminar la discriminación. La Constitución de la India de 1950 prohíbe la discriminación basada en la casta y garantiza la igualdad de los derechos. Pero la realidad, mis queridos hermanos, la realidad social es más compleja y la discriminación persiste en algunas áreas. El sistema de castas en la India es una característica única de su sociedad, con profundas implicaciones sociales, económicas y políticas. A veces, y a pesar de los esfuerzos por reformarlo, sigue siendo una realidad en la vida cotidiana de muchas personas en la India. El término Raja, como le han dicho a muchas personas, se utiliza en la India para referirse a un título noble o real. Y aquí ya vamos a dar los títulos más importantes dentro de la sociedad de castas india, para si lo ven, lo digan, o por lo menos lo puedan identificar. ¿Verdad? Un Raja es un gobernante o un monarca que ostenta un alto rango en las jerarquías de títulos nobles. El término se ha utilizado históricamente en la India para designar a los reyes o príncipes gobernantes de diversos estados y reinos. Los títulos nobles en la India pueden variar en función de la región y el período histórico, por lo que existen títulos similares como los Maharaja o los Maharani, que se utilizan para referirse a reyes y reinas de alto rango. La distinción entre estos títulos a través del tiempo se basa en la extensión y el poder del reino o estado gobernado por el monarca. Es importante señalar que en la India moderna muchos de estos títulos nobles y monárquicos ya no tienen un valor político o administrativo real, ya que la mayoría de los estados principescos se integraron en la Unión de la India después de la independencia del país en el 1947. Aún así, algunos miembros de las familias nobles continúan utilizando estos títulos de maneras honoríficas y simbólicas en la India contemporánea. Entonces vean ustedes que existe esta diatriba de poder determinar qué cosa es un Raja, o cuál es el nombre real de los cargos políticos, religiosos, administrativos del sistema de casta india, que por la vestimenta siempre se confunden. Y cabe la posibilidad de que cuando estamos hablando de un árabe, en vez de hablar de un árabe, estamos hablando de un indio. Queridos hermanos y queridas hermanas, por eso le explicamos qué cosas significan estos cargos. En el caso de un jeque,
El jeque es un título de nobleza o liderazgo utilizado en algunas regiones del mundo, especialmente en los países árabes del Golfo Pérsico. Entonces no podemos confundir un jeque con un rajá o con un marajá, porque son cosas completamente diferentes. El término jeque puede tener diferentes significados y connotaciones según el contexto y la religión o la región en la que se utiliza. Algunos de estos significados más comunes son que son el líder tribal. En algunas partes del mundo árabe, un jeque puede ser el líder de una tribu o un clan. El mismo tiene un papel importante en la toma de decisiones y la resolución de disputas dentro de su comunidad. También un jeque puede ser el líder religioso. Por ejemplo, la tribu Quraysh es una de las tribus árabes más influyentes y conocidas en la historia islámica. Su importancia radica en el hecho de que el profeta Mahoma fue fundador del Islam y nació en la ciudad de la Meca y pertenece a la tribu Quraysh. Aquí algunos aspectos destacados de esta tribu para que la podamos entender. Los orígenes de esta tribu. La tribu Quraysh es una de las tribus árabes más prominentes de la península arábiga en los tiempos preislámicos. Se cree que descendían de Ismael, el hijo de Abraham, y se consideraban los guardianes de la Kaaba, el santuario de la Meca, que desempeñaba un papel importante en las prácticas religiosas preislámicas antes del Islam. La tribu Quraysh tenía un estatus especial en relación con la Kaaba. Eran responsables de su mantenimiento y custodia y tenían el control sobre los rituales religiosos que se realizaban en el santuario. La Kaaba era un lugar de peregrinación para las tribus árabes mucho antes del advenimiento del Islam. El profeta Mahoma nació en la ciudad de la Meca, que estaba bajo el control de la tribu Quraysh. Mahoma pertenecía al clan Banu Hashim, que era una de las ramas de la tribu Quraysh. Su nacimiento y posterior misión profética jugaron un papel fundamental en la historia de la tribu Quraysh y en la promulgación del Islam. A pesar de la oposición inicial de muchos, y sobre todo muchos miembros de la tribu Quraysh, el mensaje del Islam, incluido el rechazo y la persecución de Mahoma y sus seguidores, eventualmente varios miembros de la tribu se convirtieron al Islam. La conversión de líderes claves de la tribu Quraysh fue un hito importante en la propagación del Islam. Del Islam en toda la península arábiga. La tribu Quraysh jugó un papel significativo en la consolidación y expansión del Islam, sobre todo después de la muerte del profeta Mahoma. Y varios califas, incluidos los califas bien guiados, pertenecieron a la tribu Quraysh. Ya aquí empezamos a hablar de lo que es los califas. Los califas son los líderes que siguieron, vamos a decir, llevando el mandato del islamismo después de la muerte de Mahoma. Entonces, el califato omeya, que gobernó el mundo islámico durante un tiempo, también estaba liderado por miembros de esta tribu, o sea, los Quraysh. La historia de la tribu Quraysh está intrínsecamente ligada al Islam y a la historia de la península arábiga. Su papel en la protección de la Kaaba y la aceptación del mensaje del Islam son aspectos destacados en su legado. La tribu Banu Hashim es un clan de la tribu Quraysh, una de las tribus árabes más influyentes de la península arábiga antes del advenimiento del Islam. Banu Hashim es especialmente conocido en la historia islámica debido a su conexión con el profeta Mahoma, el fundador del Islam. Hay varios aspectos destacados sobre la tribu Banu Hashim que podemos nosotros mencionar, por ejemplo, el linaje de Mahoma. El profeta de Mahoma pertenecía a la tribu Banu Hashim en realidad. Más específicamente, Mahoma era miembro del clan Hashim, que era una de las ramas de Banu Hashim.
Su nombre completo era Muhammad ibn Alab ibn Mutarbil ibn Hashim. Ese era el nombre de Mahoma. La importancia en el Islam. La tribu Banu Hashim tuvo un papel importante en la historia del Islam, ya que Mahoma jugó un papel central en la revelación del Corán y la propagación del mensaje islámico. Aunque inicialmente encontraron oposición y persecución por parte de los líderes de la tribu Quraysh, incluidos miembros de la familia. Muchos miembros de Banu Hashim eventualmente se convirtieron al Islam. Se dio la protección de Mahoma. La tribu Banu Hashim apoyó y jugó un papel crucial en la protección de Mahoma, especialmente durante los primeros años de su misión profética, cuando enfrentaba amenazas y persecución. A pesar de las dificultades, algunos miembros del Banu Hashim, incluido Abu Talib, tío de Mahoma, lo apoyaron y lo protegieron. Como ya hemos dicho, Mahoma nació en la ciudad de la Meca, que estaba bajo el control de la tribu Quraysh y donde se encontraba el clan Hashim. Su nacimiento en el año conocido como el Año del Elefante se considera un evento significativo en la tradición islámica. El nombre Ali bin Abi Talib, primo y yerno de Mahoma, también pertenecía a la tribu Banu Hashim. Ali jugó un papel destacado en la historia islámica, tanto en términos de liderazgo político como en la difusión del conocimiento islámico. En resumen, la tribu Banu Hashim apoyó y jugó un papel fundamental en la vida del profeta Mahoma y en la difusión del Islam. Su apoyo y conexión con Mahoma son aspectos esenciales de la historia islámica temprana. Otra tribu, que la Banu Abbas, también conocida como los Abbasíes, es una tribu árabe que complementó un papel destacado en la historia islámica, especialmente en el contexto de las dinastías Abbasí, que gobernó el califato islámico durante un periodo significativo. Aquí vemos algunos de los aspectos destacados de la tribu Banu Abbas. Primero, fundación de la dinastía Abbasí. La dinastía Abbasí fue fundada por Abu al-Abbas al-Safaf en el año 750 después de Cristo. Después de un periodo conflictivo y de rivalidad en las dinastías omeyas, los abbasíes lograron tomar el poder en el califato islámico. Y este señor se convirtió en el primer califa de la dinastía Abbasí. La tribu Banu Kinana es una de las tribus árabes que se desarrollaron en la península arábica durante la época preislámica y utilizó y jugó un papel importante en la historia árabe. Alguna información sobre la tribu Banu Qasam podemos hablarlo a partir de sus orígenes y su territorio. Los Banu Kananan era una de las muchas tribus árabes que se desarrollaron en la región de la península arábiga antes del advenimiento del Islam. Su territorio se encontraba en la región occidental de la península arábiga y tenía presencia en las áreas que ahora conforman Arabia Saudita y otras naciones árabes. Los Banu Kinanan, como muchas otras tribus árabes, afirmaban descender de un antepasado común, Kinanan, que es considerado el progenitor de esta tribu, y se cree que su linaje se remonta a Ismael, el hijo de Abraham, según la tradición islámica. Por lo tanto, se cree que los Banu Kinanan pertenecían o compartían un linaje común con otras tribus árabes y judías que también afirmaban su descendencia de Ismael. La relación de la descendencia en la tradición árabe es importante, ya que la genealogía y los lazos familiares eran fundamentales en las sociedades árabes preislámicas. Por lo tanto, los espíritus árabes van alineados generalmente en lo que hemos visto a la conservación de la familia, a la conservación de sus creencias, a la protección de sus valores de clan, de región, de idioma, de cultura. En eso las espiritualidades árabes juegan un papel fundamental. Los árabes solían mantener registros detallados de su linaje y ancestros,
lo que a menudo se reflejaba en la poesía y en las tradiciones orales. Sin embargo, es importante destacar que los relatos genealógicos pueden variar a menudo y a menudo están sujetos a interpretaciones y leyendas. La importancia de la genealogía radica en su papel en la identidad cultural y social, más que en su precisión histórica. Los Banu Kinanan, al igual que muchas otras tribus, valoraban su linaje y lo consideraban un aspecto fundamental en su herencia cultural y su identidad. Después se dio un fenómeno que se llamó la prohibición de la tribu en la tradición islámica, que es un concepto relacionado con el profeta Mahoma y su familia, específicamente con la tribu Banu Hashim, que se llamó la prohibición de la tribu. Esto se refiere a un evento histórico en la vida del profeta Mahoma que ocurrió antes de su llamado a la profecía y que está relacionado con la justicia y la solidaridad social. Según la tradición islámica, cuando Mahoma tenía alrededor de 35 años, surgió un conflicto en la Meca debido a un intento de reconstrucción de la Kaaba, el santuario de la ciudad. La Kaaba necesitaba ser reconstruida, pero los diferentes clanes de la tribu Quraysh, incluido el clan Banu Hashim, al que pertenecía Mahoma, estaban en desacuerdo sobre quién tenía o quién debía tener el honor de colocar la piedra negra en su posición en la estructura. Para resolver este conflicto se propuso que cada clan aportara un representante y que juntos decidieran sobre el asunto. Finalmente llegaron a un acuerdo y resolvieron la disputa de manera justa. Sin embargo, como resultado de la experiencia de los líderes de los diferentes clanes, acordaron registrar un juramento de no interferir con la justicia y la equidad en el futuro. Este evento histórico ha sido conocido como la prohibición de la tribu y se considera una muestra de la importancia de la sociedad árabe de la época que daba a la justicia y a la equidad. Posteriormente, Mahoma fue llamado a la profecía y apoyó y jugó un papel fundamental en la reforma de la sociedad árabe preislámica y en la promoción de los valores islámicos de justicia, igualdad y solidaridad. Factores que deben jugar los espíritus árabes dentro de nuestro cuadro espiritual, y no solo es de asociar, tienes un árabe porque tiene dinero. Hay cosas que no son así, que ni siquiera se interpreta de esa manera, sino se malinterpreta y se maldice para tocarle el violín los oídos a las personas y en vez de darle un mensaje de verdad de la espiritualidad, tocarle la música que le gusta y darle un empuje, vamos a decir, de honor a la persona o un empuje para que la persona tenga valor para enfrentar lo que le toca en la vida. Ahora, un califa es un título que se utiliza en el contexto del Islam para designar a un líder religioso, político, que se considera el sucesor de Mahoma. La palabra califa proviene del árabe califat, que significa sucesor o representante. El califa es el jefe del Estado y en la tradición islámica debe guiar a la comunidad musulmana o umán de acuerdo con los principios del Islam y la ley islámica de la Sharia. Entonces, creo que en esta parte queda bien claro que cuando se habla de un califa, estamos hablando de un árabe y no de un indio, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de un rajá, de un marajá, estamos hablando de indios y no de árabes. La idea de un califa se origina en el periodo posterior a la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Cristo. Se considera que los 4 primeros califas conocidos como los califas bien guiados, Rashidun, uno de ellos, fueron los sucesores y directores del profeta Mahoma y jugaron un papel fundamental en la consolidación del Estado Islámico y la expansión del Islam. Estos 4 califas fueron Abu Bakr Sikin, ibn Khattab, Usman ibn Haf y Ali bin Abi Talib. Después de estos primeros 4 califas se produjeron divisiones y disputas en la comunidad islámica sobre la sucesión al califato, lo que lo llevó a la creación de diferentes dinastías y reinos islámicos en diferentes partes del mundo.
Históricamente, el califato se ha asociado con el liderazgo del mundo musulmán y la unidad de la comunidad islámica. Sin embargo, en 1924, el último califato, el Imperio Otomano, fue abolido por el gobierno turco y el último califa ya no se utilizaba en el contexto histórico formal en la mayoría de los países musulmanes. En la actualidad, existen diferencias en la interpretación y el reconocimiento del califato en el mundo islámico. Algunos grupos extremistas han declarado califatos autoproclamados, como el autodenominado Estado Islámico, que ya todos conocemos, pero no son ampliamente reconocidos por la comunidad musulmana en general. En general, el papel y la importancia del califato varían según la interpretación y las corrientes del Islam. Queridos hermanos y queridas hermanas, esto es muy importante conocerlo. Ahora, un imán, pronunciado así, imán, es un término utilizado en el Islam para referirse a un líder religioso o a un clérigo. Entonces, un líder religioso musulmán o en el sistema árabe se llama imán, queridos hermanos y queridas hermanas, lo cual es importante conocerlo para no fallar, repetimos, para no fallar, para ser más exactos en lo que estamos diciendo. Entonces es un líder religioso o un clérigo que dirige las oraciones y actúa como una guía espiritual en una mezquita o en una comunidad musulmana. El imán es un título honorífico que se otorga a una persona versada en el conocimiento del Islam y que es representada por su integridad y piedad religiosa. Las responsabilidades de un imán incluyen liderar las 5 oraciones diarias en una mezquita, recitar el Corán, dar sermones durante los viernes, brindar